Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de los estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, Extensión Santo Domingo, en la Facultad de Jurisprudencia, carrera de Derecho del noveno B. A continuación, hablaremos del tema Supremacía Constitucional bajo la tutoría del doctor Juan Carlos Nevares. Previo a esto, mis compañeros se presentarán y darán a conocer su subtema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Villarreal. Yo les voy a hablar acerca de la supremacía constitucional en la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alison Dayana Soria Papada y a continuación hablaré sobre el principio de supremacía constitucional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Macas y yo les voy a hablar acerca de la supremacía constitucional como derecho fundamental. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Carrera y voy a hablar sobre la supremacía material y formal. Soy Alison Dayana Soria Encalada y a continuación explicaré sobre el principio de supremacía constitucional. ¿Qué es el principio de supremacía constitucional? Es considerado como un principio teórico del derecho constitucional, que ubica a la Carta Magna de un país jerárquicamente por encima de todas las demás normas y leyes jurídicas, internas y externas, que pueden llegar a regir sobre un determinado Estado. Según Kelsen, la Constitución es la fuente de toda la estructura normativa, en el cual todos los poderes y autoridades públicas deben someterse a la Constitución, considerándola así como ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. El principio de supremacía surge a la par de la consolidación de la Constitución como norma rectora, aunque desde la antigüedad el sentido de esta implicaba un orden rector de carácter superior. Es con la consolidación del constitucionalismo que el principio de supremacía viene a adherirse como un aspecto consustancial a la norma fundamental. Este principio es característico de un Estado constitucional de derechos y de justicia, en el cual todos los poderes y autoridades públicas deben someterse a la Constitución, ya que ésta le otorga validez jurídica a las disposiciones normativas que el operador jurídico aplica, y es la razón por la cual se legitima su actuación. Es más, dentro de un Estado constitucional, los derechos contenidos en la Constitución cumplen un doble papel, tanto como fundamento y límite de la actuación de los poderes públicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Carrera y yo les voy a hablar sobre la supremacía material y formal. Hablando sobre la supremacía material, veremos algunos juristas en este tema, como son Zarini, Salgado Pesantes y Ollarte Martínez. La supremacía material de la Constitución hace referencia a lo que en lenguaje común se conoce como la parte ejecutiva de la Constitución, es decir, el contenido. Sin embargo, la supremacía material no es más que un asunto llano, porque esta parte de la supremacía se refiere al ser de la Constitución y no al deber ser. Es donde el tratadista Zarini nos dice que la Constitución es el resultado jurídico de las situaciones y estructuras reales, es decir, sociales, políticas, económicas. Para clarificar el concepto de constitución material a fin de comprender, sin lugar a dudas, la supremacía material de la Constitución, el doctrinante Hernán Salgado Pesantes nos manifiesta que se considera su contenido y entonces se concibe a la Constitución como el conjunto de reglas esenciales básicas que determinan la organización y la actividad del Estado. En concreto, sobre la supremacía constitucional material, es una condición que explica de mejor manera el tratadista Rafael Ollarte, quien manifiesta que la supremacía material de la Constitución radica en la superioridad del su contenido, el cual está orientado a la organización de las facultades y competencias de los órganos estatales y a la asignación de sus competencias y funciones. Por ejemplo, el establecimiento de las facultades del Estado,
que son el ejecutivo, legislativo, judicial, el control social y el electoral, tal como lo estipula la Constitución de Ecuador de 2008, en el título cuarto sobre participación y organización del poder. Hablando de supremacía formal, para comprender la supremacía formal, se requiere recordar que la Constitución, en sentido formal, se refiere a aquel texto escrito y aprobación. La supremacía formal de la Constitución se refiere a la formación y trámite de la ley constitucional. De aquí surge la existencia de constituciones rígidas que demandan un trámite especial y un órgano competente de manera específica. Adicionalmente, se corresponde con el tipo de constitución escrita. Y las constituciones flexibles son aquellas que pueden ser reformadas mediante el trámite de una ley cualquiera y usualmente estas son constituciones consuetudinarias. Esto permite notar nítidamente que cuando se trata de supremacía formal de la Constitución se está refiriendo a dos aspectos que, aunque complementarios, son diferentes. Por una parte, la expedición. Esto en cuanto a mi exposición, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. La supremacía constitucional en la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Como ya lo habíamos referido anteriormente, la supremacía constitucional es un principio teórico básicamente del derecho constitucional, que determina ubicar jerárquicamente la constitución de un país por encima de todas las normas, estas ya sean internas o externas que rigen un ordenamiento jurídico. Para esto, es menester señalar que esto incluirá a todos los tratados internacionales ratificados en cada país. Ahora bien, tomando como antecedente, desde la rescisión de la Gran Colombia con el Ecuador, este ha tenido más de 20 constituciones a lo largo de su historia, por lo que muchos juristas ecuatorianos e internacionales han manifestado que nuestra Constitución de la República es una de las más extensas a nivel internacional, debido a que la misma consagra 44 artículos, los mismos que se encuentran en diferentes capítulos que componen los 9 títulos de la Constitución. Dentro de nuestra Constitución, en el artículo 424 y 425, consagra expresamente el principio de la supremacía constitucional, donde establece la superioridad jerárquica de la Constitución sobre todo ordenamiento jurídico interno. La Constitución es la norma suprema de un Estado que define su estructura y los derechos fundamentales, en tanto que todas las personas y autoridades e instituciones están sujetas a la misma, y los derechos consagrados en ellos son de inmediato cumplimiento y aplicación. Por lo tanto, la Constitución, como norma jurídica suprema, es la primera norma que debe ser considerada principalmente por todos los operadores jurídicos, es decir, por jueces y tribunales, para la administración de justicia, a fin de resolver las diferentes controversias que se presenten en cada caso, determinando si las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico se ajustan o no a nuestra Carta Magna. La Constitución, en conclusión, el principio de supremacía constitucional, conlleva esencialmente la jerarquización de la Constitución en la cúspide del ordenamiento jurídico sobre la norma ordinaria, cuando ésta es violatoria de aquella. El ordenamiento jurídico está integrado solamente por normas jurídicas válidas. De este modo, todas las normas están vinculadas directa o indirectamente con la norma fundamental, que ésta da validez y unidad al complejo del ordenamiento jurídico. Es por eso, la norma fundamental se coloca a un estilo cartesiano, en la vértice del sistema, porque en ella se relacionan todas las demás normas.
Supremacía constitucional como derecho fundamental. El principio de supremacía constitucional establece que la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las disposiciones normativas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, ya que caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Este principio es característico de un Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual todos los poderes y autoridades públicas deben someterse a la Constitución. Dentro de un Estado constitucional, los derechos sostenidos en la Constitución cumplen un doble papel, tanto como fundamento y límite de actuación de los poderes públicos. Es por eso que el principio de supremacía constitucional es parte de un principio más general del derecho, llamado así principio de jerarquía. Este principio tiene dos funciones, una positiva de fundamentar lo inferior y otra negativa de hacer caer, anular o dejar sin efecto aquello inferior que se le oponga.